Noticia de último minuto. Les tengo que informar que en Panamá se acaba de aprobar en tercer debate la ley de criptomonedas. Vayamos con la información, que está muy interesante. Y quédense hasta el final porque esto se va a poner chévere. Bueno, aquí le tengo el documento que está circulando ya en redes sociales. Es sobre el proyecto ley de criptomonedas que hace a la República de Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el internet. Esta ley, pues, hoy se cumplió en tercer debate y fue aprobada. Lo más probable es que haya sido hace unos días atrás, 1 o 2 días atrás, donde ya el Pleno de la Asamblea aprobó esta ley. El documento consta de 88 páginas y está disponible en varios grupos de WhatsApp donde lo he compartido. Ya me confirmaron al final de la tarde que era cierto, que no era un fake news. Y lo que viene ahora es un proceso interesante porque el presidente de la República tiene que firmar este documento. Una vez que el presidente de la República de Panamá lo firme, pasa a la Gaceta Oficial, que es como un periódico impreso, donde esta información corre a nivel público y es ley de la República. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues, a mi entender, durante el mes de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina. Quiere decir que entonces Panamá entra en una nueva categoría, al igual que El Salvador, siendo uno de los primeros países en aprobar la ley Bitcoin. Ahora Panamá ha aprobado la ley de criptomonedas. No solo se va a utilizar Bitcoin, sino que Ethereum va a ser la otra moneda que van a utilizar para poder realizar pagos fiscales al gobierno. Según lo que he estado leyendo, estas dos monedas van a ser las monedas principales. Y además, todos los contratos inteligentes y token RC20 que puedan estar dispuestos a entrar al gobierno de Panamá y llegar a un acuerdo legal con, pues, esta ley. Mi amigo, mi amiga, tú que estás en sintonía y que estás consciente de lo que es el mundo de la criptografía de hace muchos años, tengo que darte esta buena noticia y tengo que informarles también que esto, pues, se ha venido elaborando hace ya varios años. Esto no es que está comenzando hace unos 2 meses o 3 meses atrás. Según tengo entendido, esto inició desde el 2021 y ya se ha cumplido y se ha ejecutado todo completamente bien. Vamos a ver quiénes son las personas que firmaron aquí, responsables de esta ley. Es larga, es extensa, son 88 páginas. Es vital que aquellos que tengan el documento se pongan a leerlo para tratar de comprender todo lo que abarca esta ley. Hasta donde he entendido, Panamá va a lanzar un exchange que después lo lanzará a una especie como de licitación, donde va a ser el exchange del gobierno para el intercambio de criptomonedas. Estos exchanges van a estar conectados a los bancos, que por ley tienen que aceptar todo lo que está aprobado en estos artículos, y por ende cualquier proyecto nuevo que vaya a entrar, en este caso el proyecto de One Ecosystem, que estamos esperando que estas regulaciones se dieran y Panamá es uno de los primeros en tener todo al margen de la ley. La compañía, entonces, la parte legal de ellos se conectaría con la parte legal de Panamá a través del Country Board que se está creando, que para finales del mes de mayo, Dios primero, vamos a tenerlo ya integrado, donde personas que conocen el proyecto de One Ecosystem pueden participar y formar parte de esta junta que va a estar conectado con el corporativo
y va a permitir entonces introducir Yuan a la legalidad comercial de Panamá. Una vez realizado esto, creo que seríamos el primer país en poder hacer esto. Igual lo van a hacer en otras naciones como México, que ya el Country Board de México se armó. También lo van a hacer en Colombia, porque el Country Board de Colombia fue lanzado hace escasos 2 días, igual que el de Ecuador, y así sucesivamente con todos los países de Latinoamérica que conforman lo que es One Ecosystem. Recuérdense que One Ecosystem está conectado al protocolo de Ethereum y utiliza el token ERC20. En 9 meses aproximadamente será lanzada la blockchain a público y esperemos que cuando eso se dé ya tengamos todas las regulaciones y todas las leyes aprobadas en Panamá y podamos hacer la conexión siempre y cuando que la compañía llegue a un acuerdo con la nación. Esto está muy interesante porque hay muchos países en el mundo que están ya dando ese salto al mundo del blockchain y la criptografía. Panamá pues es uno de ellos. El día de hoy dejo plasmado este video aquí y sé que hay otros países que están en el proceso y para el 2023 esperamos que la mayoría esté ya, como quien dice, con las regulaciones. Recuérdense que Yuan es una moneda diseñada para las regulaciones, así siempre lo ha dicho el corporativo, y eso es lo que perseguimos. Regulación de un país, la moneda se activa. Miren, veamos aquí quiénes son los que están en la comisión. Por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos tenemos a Roberto Ábrego, tenemos que es presidente, tenemos al vicepresidente Raúl Pineda, tenemos a la secretaria Zenobia Vargas, tenemos al comisionado Alejandro Castillo, tenemos al otro comisionado Francisco Alemán, tenemos otro comisionado Nelson Jackson, tenemos a otro comisionado Ixia Atencio y tenemos también a José María Herrera y a Gabriel Silva. Todos ellos son los encargados de esta comisión que ha desarrollado esta ley y gracias a ellos pues Panamá entra a una era moderna donde muy pocos países todavía no se han atrevido a hacer este salto cuántico y por ende les tomará todavía unos meses. Sabemos que el país del norte también está a punto de aprobar esta ley que ya dio go para que se hiciera. Lo más probable es que para final de año tengamos una respuesta del país del norte, pero mientras tanto en el país latinoamericano y donde están las esclusas del canal que permite la conexión de todos los países del mundo a través de nuestro hub central, pues tenemos esta buena noticia y Panamá es un país de banca. Tenemos muchos bancos aquí en Panamá y esta ley lo que va a hacer es impulsar más la economía para que empresas tecnológicas vengan a Panamá y desarrollen todo lo que es la tecnología blockchain. Miren lo más interesante, esto no solamente se trata de dinero digital. Recuerden que la cadena de bloques es un libro contable que almacena información. El gobierno de Panamá lo que quiere hacer es que el Tribunal Electoral se monte sobre la blockchain y todo el sistema de cedulación, todo el sistema legal donde tenemos nuestras cédulas va a estar montado sobre esta cadena de bloques y este es uno de los proyectos más grandes que quiere hacer el gobierno de Panamá. Otra de las actividades que quiere hacer con esta tecnología es que todo el aparataje gubernamental se monte sobre blockchain. Y eso, aunque ustedes no lo crean, dirán, wow, eso es una locura, Ari. No es locura. Hacia allá va todo. Recuérdense que la Web3 eventualmente va a ser todo blockchain. Y poco a poco las aplicaciones tecnológicas que se están desarrollando se van a montar sobre blockchain. Los videojuegos sobre el blockchain. Las cadenas de streaming sobre blockchain. Todo lo que es el video digital va a ir sobre blockchain. Ese es el futuro que nos espera. Y Panamá se ha hecho de ese futuro ya. En este preciso momento quiero informarles que esta es la noticia del día de hoy. Para las personas que están conectados con el mundo de la criptografía, tengo que darles esta buena noticia de que ya pueden contar con la República de Panamá en los próximos meses para que sea su centro financiero. Así como lo tiene El Salvador, ahora Panamá también lo va a tener. Vamos a ver qué pasa durante lo que quede de este año.
ha comenzado muy bien y estamos, como quien dice, llegando a la mitad de año. Recuerden que la compañía OneEcoSys va a lanzar el OneForex, que es una plataforma de trading, y vamos a ver qué sucede con todo eso que va a ser proyectado dentro de unos 2 meses aproximadamente. Esto es lo que yo quería darle la tarde de hoy. Me siento muy optimista con todo lo que ha sucedido y ahora esperar solamente que el presidente de la República sancione la ley y nos dé la buena noticia en el mes de mayo a nivel mundial. Vienen cosas interesantes y estaremos hablando más sobre este tema en otros videos. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse al canal, regálenme un like y sobre todo activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que salgo al aire y estamos en vivo conversando sobre este tipo de temas, sobre el blockchain, las criptomonedas, todo lo que es la Web3, todo lo que es el desarrollo de la criptografía a nivel mundial. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.